las primicias delante de la presencia del Señor. Ahora vamos a ver qué dice la Escritura. Vamos a ver qué dice el apóstol Pablo. Primera de Corintios capítulo 15. Vamos a leerlo en esta hora, porque es importante. Yo ya voy a terminar con esta enseñanza. Primera de Corintios en el capítulo 15. Y esto es lo que nosotros debemos entender. Porque hay 4 resurrecciones que se van a llevar a cabo. Y esto es el tiempo en que nosotros estamos esperando. En Primera de Corintios, en el capítulo 15, el apóstol Pablo nos enseña a nosotros estas cosas. Por eso, amados hermanos, Dios bendiga a aquellos que se interesan en aprender esto y entender esto, porque esto nos abre a nosotros el entendimiento de la palabra del Señor, de las cosas que han de suceder en el futuro. Dice la palabra del Señor. Ahora a Pablo se le reveló esto. El apóstol Pablo, el apóstol Saúl, el rabino Saúl, se le revelaron estas cosas. Dice, en el verso 20 dice, mas ahora, dice, Cristo ha resucitado de los muertos. Pablo dice ahora, Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de los que durmieron es hecho. Pablo dice, Jesús resucitó de entre los muertos primero. Por eso el Señor dice, yo soy el primogénito de los muertos, porque Él fue el primero que resucitó de entre los muertos. Y Pablo lo dice, ahora Cristo, Jesús el Señor, ha resucitado de los muertos. Por eso es ahora Jesús se presenta delante de Juan, le dice, yo soy el primogénito de los muertos. Primicia, dice, de los que durmieron. Versos 21. Dice la palabra del Señor, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Y ese fue el día en que el Señor muere y la resurrección entró en vigencia, y de la evidencia de esto fueron las primicias entregadas al Padre Celestial. Verso 23 dice, pero cada uno en su debido orden. Pablo dice, esto tiene un orden. No se pongan ustedes de una manera romántica a darle su propia interpretación, porque esto tiene una orden correcta y debemos entender esta orden correcta. Entonces Pablo dice, pero cada uno en una orden correcta. El primero dice Cristo, el Señor Jesucristo. Eso es lo que habla en el capítulo 22. Jesús, Yeshua, el primer resucitado. Luego tiene una coma la escritura. Esa coma separa un evento tras otro evento. Entonces necesitamos entender bien esto. Entonces todo va en una orden cronológica que Dios la dejó establecida así. No porque el hombre piense o crea, no porque lo que la iglesia crea. Él dejó todo establecido así en una orden correcta. Entonces Pablo dice, esto es en orden. ¿Quién es el primero? Cristo, el primero. Jesús, el primero. Luego hay una coma en la escritura y dice, después son las primicias. ¿Quiénes son las primicias? Los que se levantaron. En Mateo capítulo 27, verso 52. Muchos de los cuerpos de los santos que habían dormido se levantaron. Pablo dice, estas son las primicias. Estas son la gente que Jesús presenta ahora. Igual que en las fiestas, igual se presenta. Porque las fiestas del Señor son sombras proféticas de las cosas que van a suceder sobre la faz de la tierra. Nada va a pasar sin la orden del Creador. Él va al control de todo en la tierra, en los cielos y en la tierra. Usted y yo no vamos a cambiar la historia de Dios. Él es Dios, Él es único y las cosas se van a hacer a la manera de Dios. Él mismo dijo que se haga mi voluntad en la tierra como en el cielo. Entonces nadie va a hacer lo que le dé la gana con la escritura. Cada quien va a hacer las cosas conforme Dios la dejó ordenada. Entonces Dios dice, Jesús es el primero.
Pablo dice Jesús es el primero. Él es el primero, resucitó. Después de Jesús, en la resurrección son las primicias. ¿Quiénes son las primicias? Los 24 ancianos que se encuentran en el libro de Revelaciones, capítulo 4. Son los mismos que se encuentran en el libro de Juan, en el capítulo Juan, donde le está diciendo a María. Juan en el capítulo 20, donde le está diciendo a María, no me toques, porque voy a ir a mi Padre y a vuestro Padre. Y voy a ir a mi Dios y a vuestro Dios. Entonces Jesús dice, voy para allá. Las primicias, segundo. Y después dice, la otra resurrección, que es la que estamos esperando, dice, luego los que son del Señor. Ahora son los que vienen, los que van a resucitar, los que están esperando el son de la trompeta en las fiestas del otoño, en el final de la gran tribulación. Esta es la resurrección número 3. Se van a levantar todos los muertos en Cristo, en una orden correcta. Pablo dice, Jesús fue el primero que resucitó. Después de que Jesús resucitó, van las primicias que se levantaron el día en que la muerte de Jesús sucedió. El día que Él murió, ellos resucitaron. Y Jesús dice, ahora yo lo voy a presentar a mi Padre. Como Pablo dice, las primicias. Esto está en el libro de 1 de Corintios 15, 23. Luego, después de esto, viene la resurrección de los que son de Cristo, de los que son muertos en el Señor. Esa es la resurrección que se aproxima, donde los muertos en Cristo resucitarán primero. Mucho hablo, hermano. Cuesta entender esto. Pero Dios tiene esto en orden. La resurrección que esperamos ahora nosotros es la resurrección de los muertos en Cristo, que está registrada en la Escritura. Que los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Cuándo sucederá esto? Al final de la última trompeta. Porque Pablo dice, se sonará la trompeta. Y los muertos en Cristo resucitarán. No todos se van a levantar, solamente se levantan los que han muerto por el Señor. Comenzando desde Adán hasta la actualidad, son los que se levantan delante de la presencia del Señor. Esa es la tercera resurrección. Pablo dice, esto va en orden. ¿Quién fue el primero? Jesús. ¿Quién fue el segundo? Las primicias, los 24 ancianos. ¿Quiénes son los terceros que siguen? Los muertos en Jesús resucitarán primero. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Todos los vagabundos, los malos, los ladrones, los terroristas, los malos, los que no hagan la voluntad de Dios, quedarán todavía enterrados hasta que se llegue la resurrección final. Que Pablo dice que esto sucederá hasta en su venida. Cuando sea el juicio final, esto será la resurrección de todos en general. Juan dice, yo vi a los muertos grandes y pequeños delante del Señor. Dice Juan, yo vi a los muertos todos en general, grandes y pequeños, delante del Señor, y todos fueron juzgados conforme sus obras. Entonces, nos damos cuenta que esta es la gran verdad de las cosas. Y ahí encontramos nosotros estas primicias delante del Señor para que nosotros las entendamos, para que nosotros entendamos lo que Dios tiene preparado para nosotros. Estas son las primicias del Señor que Dios dejó preparado el día en que Él fue resucitado. Dice la Escritura, también ellos resucitaron de entre los muertos. Esta es la enseñanza, esta es la palabra del Señor que a nosotros nos da el día en que Él prácticamente resucitó de entre los muertos, como dice la Escritura. Estos son los 24 ancianos que aún en el capítulo 5 de Apocalipsis los encontramos nosotros ahí delante del Señor, y estos son los que siguen al Señor donde quiera que Él anda.
Entonces, esta es la enseñanza de la palabra de Dios para que nosotros no creamos a los que se nos dice allá afuera si no tenemos una evidencia bíblica. Las fiestas del Señor son tan importantes que nosotros las obedezcamos. Tienen un efecto, tienen unas cosas bíblicas que se nos va a nosotros a cumplir cada momento. Las cosechas, las primicias, tiene algo que ver con el levantamiento de la iglesia. Las primicias o el Omer, que se cuenta que se celebra la fiesta del Pentecostés, que son las fiestas de los frutos. Ese día, que es el día en que el apóstol Pedro está predicándole a los israelitas y le dice: varones hermanos, estos no están ebrios, estos están llenos del Espíritu Santo. Y Dios les da lenguas para que profeticen cada uno de ellos conforme había necesidad de ahí de las personas que asistían. Entonces Pedro le dice a ellos: esto es porque Dios lo permite de esa manera. Esta es la promesa que nosotros tenemos para con cada uno de nosotros. Entonces esta es la palabra del Señor que a nosotros se nos ha sido otorgada para que nosotros la entendamos. El próximo fin de semana estaré enseñándoles referente a los 144,000 que aparecen en la Escritura. ¿Quiénes son? Estos 124,000 están en la Escritura. Muchas personas dicen que estos 144,000 ya están en el cielo. Déjeme decirle que le están mintiendo. Le están engañando a aquel que le dice que estos 144,000 ya están en el cielo. Todavía no están allá. Faltan todavía estos 144,000 que se levanten de la faz de la tierra para el servicio de Dios. Aquellos que creen que estos solo 144,000 son los que van a estar allá en el cielo sirviendo al Señor están equivocados, están mal. Pero yo traeré esta enseñanza el próximo fin de semana para que usted pueda aprender un poquito de la palabra del Señor. Agradezco a los que se conectaron, a las personas que oyen estas enseñanzas, a las personas que nos hacen un compartimiento de los videos. Cientos de personas están viendo estas enseñanzas, ya sea por curiosidad, ya sea por aprender, ya sea etcétera, etcétera. Pero muchas personas, Dios las está llamando, les está haciendo un llamado a que se salgan de las tinieblas a su luz admirable. Porque la religión no va a salvarlos a ustedes, no los va a llevar a ninguna parte. Lo que los va a salvar a ustedes es la palabra de Dios, que es la que cambia el corazón del hombre. Yo no cambio a nadie, nadie cambia a nadie, pero Dios sí tiene el poder para cambiar el corazón de las personas. Así que yo les digo en esta hora, en el amor del Señor, muchas gracias por el tiempo de que ustedes brindan para tomarse, para leer, para ver estas enseñanzas, compartir esto, compártalas con las personas, comparta con tus amistades, con tus familias y aprendamos de la palabra del Señor. Y si el Señor permite, nosotros estemos en aquel día delante de la presencia del Señor para alabarle y glorificarle allá en el mar de vidrio y de cristal, donde nos vamos a reunir todos delante de la presencia del Señor para alabar y glorificar el nombre del Señor. Así es que Shabbat Shalom a todos. Dios les bendiga a todos aquellos que se conectan, aquellos que están pendientes de las enseñanzas de la palabra del Señor. Dios les bendiga a todos y la paz de Dios esté con cada uno de ustedes. Yo bendiga a mis hermanos que me acompañaron en esta hora y gracias, hermano, por el tiempo. Gracias a todos los que nos vieron y gracias por tus comentarios a todos los hermanos. Dios les bendiga a todos. Amén. I have an idea. Let's prove this thing. Come on.